los fines en principio son incompatibles, es decir, el Estado-nación español es incompatible con la nación que aspira a ser un Estado vasco, pero lo que está en el fondo en juego es lo mismo para ambas partes. Como nos dice Tilly, quién, poder, manda, dónde, en qué territorio y en nombre de qué o sobre quién, en nombre de qué demos o sobre qué demos. El planteamiento, yo creo que Tilly es bastante claro en esto y es también la línea que compartimos en esta intervención. El planteamiento básico es que democratización y construcción nacional son procesos no solo coetáneos, sino procesos directamente conectados y mutuamente dependientes. Lo que Tilly denomina los procesos contenciosos amplios de la modernidad, agentes, movimientos sociales, sectores organizados, sectores privados, instituciones, lo que está en juego, en cierta forma, es, por un lado, el proceso de construcción estatal, el state building, es decir, la construcción de un poder político organizado, el proceso de construcción nacional o nation building, es decir, el proceso de construcción de una comunidad nacional que dé soporte a ese Estado, y en la interacción entre esos dos procesos, el proceso de democratización o de demosbuilding, que puede, generalmente, tendencialmente coincide con un demos nacional, o aspira a ser un demos nacional, es decir, un espacio, un sujeto colectivo que se identifica con unos valores comunitarios nacionales que dan fortaleza a ese demos. Esos dos procesos de nation building, state building y demos building son los procesos de interacción constante que hemos visto a lo largo de la modernidad y que en este momento, digamos, de la hiper o de la posmodernidad, siguen estando en tensión constante. Y en tensión constante quiere decir que, evidentemente, unos refuerzan a otros, unos se debilitan, otros vuelven a reforzarse, pero eso no quiere decir en ningún caso que esos procesos estén paralizados, desapareciendo o llevando a la desaparición de esas tres categorías. Esas tres categorías están presentes siempre y seguirán estando presentes, siempre posible. De forma que todas las ideas acerca de la desaparición del Estado como instrumento del poder político en un territorio con una población, o de la nación como una comunidad ligada con unos vínculos comunitarios nacionales basados en una coincidencia de culturas, de valores, de lengua, etcétera, etcétera, y el hecho de que esas comunidades tengan expresión política y tengan capacidad de decisión política, están siempre presentes y van a estar siempre presentes. Por lo cual, hablar de crisis del Estado-Nación, si entendemos el concepto crisis como momento en el que hay que reflexionar acerca de cómo y por dónde van las cosas y han cambiado los modelos, hay que echar mano de nuevos modelos, bien, eso podemos entender que es crisis, pero no desde luego en los términos que en algunos momentos se definen como de desaparición del Estado. La idea de cómo se definen los procesos desde el punto de vista es interesante porque luego nos puede llevar también a entender cuáles han sido digamos, las características, el ciclo de protesta del País Vasco. Los procesos contenciosos van desde la movilización concreta a los ciclos de movilización, a lo que Carro denomina los ciclos de protesta y a los procesos directamente revolucionarios. Estos procesos contenciosos en la modernidad, como digo, nation building, state building y demos building, desde el punto de vista que me interesa a mí, sobre todo en este caso, permiten entender de una forma mucho más eficaz qué entendemos por democratización. Y ahí también estamos echando mano de Tilly en este caso. Es decir, no entender la democracia como un Estado, la democracia como un debate entre democracia formal y democracia material, sino entenderla como un proceso en el que estamos siempre o democratizándonos o desdemocratizándonos cada día, cada segundo nos estamos democratizando o desdemocratizando. Hay los trabajos, por ejemplo, de Wendy Brown sobre los procesos actuales de desdemocratización, nos permiten entender exactamente de qué estamos hablando. No estamos ni en una democracia aquí o no en otro sitio, o aquí estábamos en una democracia y mañana dejamos de estarlo, sino que estamos continuamente democratizándonos y desdemocratizándonos. Las tres categorías que plantea Tilly para entender el proceso de democratización son ciudadanía general, igual y autónoma, consulta vinculante respecto a la composición del gobierno de su actividad y protección de la ciudadanía. Eso está cambiando día a día. Si la distribución de la renta es peor hoy en día y la escala, el abanico salarial es hoy peor que ayer, nos hemos desdemocratizado en ese aspecto, porque nos encontramos con una ciudadanía más desigual que ayer. Luego, ayer estábamos en una posición más democrática que hoy. El tema de la consulta vinculante, exactamente. Instrumentos participativos que se extienden, que se amplían, nos democratizan, a la inversa nos desdemocratizan. Evidentemente la arbitrariedad o la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos también nos definen
una mayor o menor protección. Esta idea también es importante para engarzarla precisamente con lo que estábamos diciendo, que es el Estado es un proceso de construcción, no es una estructura estatal. Está continuamente construyéndose o deconstruyéndose, la nación exactamente igual y la democracia exactamente igual. Interesado sobre todo destacar ese aspecto dinámico de esas tres categorías: State Building, Nation Building y Demo Building. Aparte aquí, por eso no tenía muy claro yo cuando decía sobre la crisis del Estado social de bienestar, el Estado social y democrático del bienestar. ¿Dónde está ocurriendo eso? Es decir, ¿está ocurriendo eso en Dinamarca, en Finlandia, en Suecia? ¿Hasta qué punto está ocurriendo en esos países? Es decir, ¿cómo definimos el Estado del bienestar? ¿Cómo definimos la política de izquierdas? Desde mi punto de vista, la cuestión fundamental es la distribución de la riqueza. ¿Cómo se distribuye la riqueza y cuáles son los instrumentos para que esa distribución de la riqueza sean eficaces? Política fiscal y distribución de renta. Si vemos la política fiscal y la distribución de renta en Dinamarca, en Suecia y en Finlandia, básicamente, las inversiones en I+D+I, las inversiones en sanidad, las inversiones sociales, vemos que el salto que hay en España, vamos, es cósmico. ¿Ahí está crisis del Estado social? Si hay mayor distribución de la renta hoy en Venezuela que hace 20 años, ¿está el Estado social en crisis? Claro, no sea que el Estado social en crisis en España se esté combinando con un Estado social mucho más avanzado en Bolivia, en Venezuela y en otros muchos países en los que cuando el Estado social estaba en su esplendor máximo, en España, en los 70 primeros, precisamente en aquellos países la distribución de la renta era tan absolutamente lamentable que aunque teóricamente como concepto el Estado social estaba vigente, realmente en el mundo el Estado social no estaba vigente. Entonces, por eso, los aspectos procesuales dinámicos son importantes y desde mi punto de vista son importantes sobre todo porque tienen que ir unidos a la escala estatal. Es decir, la escala estatal es una escala de diagnóstico importante. Sigue siendo una escala de diagnóstico importante. Ahí yo creo que la definición de Clegg, los trabajos de Gissop sobre lo que es el Estado, es decir, el Estado como cristalización de redes de poder que facilitan unas estrategias y dificulta otras estrategias, esa definición nos permite entender cómo hay estados que han cristalizado unas relaciones de poder de tal manera que sin que esas relaciones de poder se rompan y se cristalicen unas nuevas, es absolutamente imposible que de ahí salgan políticas distintas que las que se están haciendo. Y esa escala de diagnóstico es necesariamente estatal. De forma que la crisis del Estado social es una de un tipo en España, es otra de otro tipo en Francia, es otra de otro tipo en Inglaterra, otra en Dinamarca, otra en Alemania, etc. Porque cada Estado es una cristalización de unas redes de poder más o menos estables históricamente y que proceden de una evolución histórica muy determinada. En el caso del Estado español, bastante clara. Es una de las ideas que quería subrayar. Evidentemente, como dice Tilly, la consulta protegida, que sería ese final deseable, no es posible sin acción colectiva y no es posible sin una cierta capacidad. Entrando en el evidentemente, el nation building, el state building y el demos building son procesos históricos. Son procesos que pueden analizarse evidentemente en lapsos de tiempo más reducidos, pero que normalmente pueden, y los estudias del siglo X, pero bueno, supongamos que lo analizamos desde la modernidad, son procesos históricos. El recorrido de state building, el recorrido de construcción estatal y construcción nacional, es fundamental. Y ese recorrido es el que define muchas veces el grado de democratización y el grado de demos building. Hasta qué punto se ha construido eficazmente un demos, hasta qué punto se ha construido eficazmente una nación. Ese recorrido histórico es fundamental. Ese recorrido histórico es el que decíamos que cristaliza relaciones de poder determinadas. Este es un esquema clásico de Tilly, que en un eje establece la capacidad de decisión del Estado, en otro eje el grado de consulta pública. En una evolución histórica pasaríamos de un ámbito de la tiranía fomentada que dice al ámbito de la ciudadanía que estaría, digamos, en la esquina superior derecha. El recorrido del Estado español, ese recorrido podríamos calificar como azaroso, como mínimo como azaroso,
nos está mostrando que ha ido avanzando progresivamente la capacidad estatal, pero el grado de consulta protegida ha sido muy fluctuante. Hay un trabajo interesante de Javier Pérez Royo, ya tiene algunos años, año 93, 94 en claves, que a partir de una hipótesis que planteaba Tomás y Valiente, decía que en los últimos 2 siglos el proceso de construcción estatal nacional español es un proceso en el que se han sucedido ciclos, digamos, simplificadamente, negros y rojos. Los rojos en total han podido ser 15 años, los negros han sido los 90 restantes. En los rojos se hacían cambios progresistas y en los negros en el mejor de los casos, se estabilizaban los cambios progresistas o en muchos casos se involucionaban los cambios progresistas. Desde el bienio progresista de la década moderada, los años del 68, Primera República, hasta la Segunda República, y todo el resto son periodos, digamos, de capacidad fuerte del Estado, relativamente fuerte, pero de débil consulta. Desde mi punto de vista, esa es una de las razones por las que el proceso de construcción nacional y de demos nacional, el proceso de democratización también, ha sido relativamente débil en Estados Unidos. ¿Y qué pasa con Euskal Herria? ¿Qué es lo que ha pasado en ese proceso de evolución? Bueno, si tenéis alguna duda sobre el... Si lo podrías explicar un poco más lento, sí, no alcanza a capturar en dónde está como sí, la capacidad. Este, digamos, sería un esquema que lo que explica es el proceso de construcción estatal nacional español, prácticamente desde la PEPA en adelante, desde la Constitución de 1812. Entonces, los 2 ejes de capacidad de decisión estatal y de consulta protegida en el sentido de Tilly y de democratización, lo que están es mostrando bueno, que hay una cierta tensión entre ambos elementos y que ambos son necesarios, pero hay una cierta tensión. El recorrido histórico del Estado español es un recorrido, digamos, relativamente, como decíamos, azaroso, a trompicones. Se va avanzando en capacidad estatal cada vez mayor, pero el grado de consulta protegida tiene unas fluctuaciones muy grandes. Hay otras vías, al menos teóricas, de llegar al espacio de ciudadanía, que sería espacio A, que sería la vía que se define como de estado débil, un estado con menor capacidad como estado, como aparato de poder, que va avanzando en los términos de consulta protegida. Es decir, con una comunidad más fuerte que el Estado, con un demos más fuerte que el Estado. Mi hipótesis es que ese recorrido azaroso ha hecho que el proceso de construcción nacional español y el proceso de construcción del demos español unido a esa nación no ha sido lo suficientemente fuerte. Luego, evidentemente, voy a intentar contrastar este esquema con lo que pienso que ha podido haber ocurrido en el País Vasco en los últimos 25 o 30 años. No porque los vascos sean más demócratas de por sí, sino en unas cuestiones, digamos, más coyunturales que tienen que ver con este esquema. ¿Qué es lo que, vamos dejando un poco el aspecto histórico más general, digamos, más unido al Estado? ¿Qué es lo que ha pasado mientras tanto en el País Vasco? ¿Qué es lo que ha estado pasando estos 2 últimos siglos en el País Vasco? Evidentemente ya no estamos hablando, ya no nos vale el esquema en principio de Tilly, porque el esquema de Tilly lo que está hablándonos es de un proceso de state building, de construcción estatal progresiva, en tensión con la consulta protegida, etc. Tenemos que utilizar otro instrumento teórico. El instrumento teórico que utilizamos en este caso es un texto también viejo, bastante viejo, en finales de los 80 de Karl Brandt, que plantea la hipótesis de que los ciclos de movilización de los movimientos sociales están unidos a periodos históricos en los que se produce una crítica de la modernización. Y él hace unas comparaciones, digamos, básicamente a escala europea, de los distintos países, y dice, bueno, ha habido un pico de movilización en los primeros decenios del siglo XIX, otro pico de movilización finales del XIX, principios del XX, y otro pico de movilización en los 60, mayo 68, etc. Dice, esos picos de movilización, la periodización da mucho juego, porque podemos pensar que en muchos ciclos
tienen que ver no solo con un movimiento concreto, en este caso está aplicado al movimiento nacional, pero puede ser aplicado también a otros movimientos. Él lo aplica al movimiento por la paz, al movimiento feminista, al movimiento ecologista, al movimiento obrero también de cierta forma. Luego tiene sus dudas acerca de si esos periodos de crítica a modernización coinciden o no con los periodos económicos de Kondratiev, en fin, bueno, ya son cuestiones de hipótesis. El caso es que él considera que hay algunos momentos del espíritu del tiempo, Zeitgeist, que dice, bueno, la gente como que se mosquea con esto de la modernización y con las consecuencias de una modernización acelerada, ya sea en términos de urbanización, en términos de industrialización, en términos de pérdida de los espacios de vida comunitarios naturales, en fin. Y que esos mosqueos, digamos, tienen caras distintas, expresiones distintas. Él habla de una respuesta premoderna, que es básicamente la de principios del siglo XIX a nivel europeo, que es la que da lugar al primer romanticismo, digamos. Una segunda que llama crítica civilizacional, que es finales del XIX con otros contenidos, y una tercera que es una crítica que llama crítica cultural y artística, aunque el concepto es mucho más complejo. Entonces decía, bueno, este esquema, a ver, vamos a traerlo al País Vasco. Y bueno, es un esquema que permite entender qué es lo que ha pasado en el País Vasco desde el siglo primeros del XIX en adelante. Por un lado tenemos una respuesta a la modernización en una clave premoderna, desde arriba, los jauchos carlistas, defensa del antiguo orden social, desde abajo, un pueblo que defiende sus tradiciones. Una segunda fórmula de respuesta ya a finales del XIX, pesimista. Las características de pesimismo, sensación de decadencia son las de Brandt. Lo que hace que dices, bueno, lo traigo a Sabino Arana y digo, pues resulta que Sabino Arana era eso. Era pesimismo, sensación de decadencia, idealización de la naturaleza, purismo. Y una tercera, digamos, vertiente optimista que dice en los años 60, que es valores universales, reivindicación estética, fusión, marxismo, movimientos sociales, etc. Entonces, este esquema, de cierta forma, que explica Brandt para toda Europa, decía, bueno, pues se ha producido. Este esquema me parece interesante, sobre todo porque rompe un poco el modelo, momento viejo, momento nuevo. Es decir, el eterno debate en aquellos momentos sociales, momentos viejos, momentos nuevos. Bueno, pues según cómo lo mires y dónde lo mires y cuál que estés analizando, ¿no? Pero realmente el esquema viejo-nuevo se rompe con este modelo. Y además, sobre todo, me interesa porque destacar una idea, que es que esto se puede aplicar al movimiento nacional, en este caso estamos aplicándolo a los movimientos abertzales, pero nos enseña que los movimientos abertzales pueden tener distintas respuestas y que también se rompe el tópico de nacionalismo igual, siempre igual a pensamiento reaccionario, a pensamiento de derechas, a pensamiento conservador, etcétera, etcétera. Nacionalismo, como tal movimiento nacional, en este caso abertzale, puede ir unido a distintas respuestas a la modernización o distintas críticas a los procesos de modernización. Y lo que ha ocurrido en los últimos 30 años es esto último. Es decir, el movimiento abertzale ha respondido al proceso de modernización con lo que en ese momento, evidentemente en Europa, era lo que estaba de moda, lo que se entendía que era el espíritu del tiempo. Son valores optimistas, valores morales, universales, etc. Eso no quiere decir que eso explique perfectamente todo el ciclo, porque los ciclos, bueno, todos los ciclos de modernización surgen con unas claves más o menos claras, o van evolucionando, van madurando y van entrando en decadencia. En esa decadencia, evidentemente, luego veremos este esquema, cómo lo trasladamos a la situación actual, o cómo podríamos trasladarla, haciendo un diagnóstico un poco aventurado, pero bueno, cómo podríamos trasladarla, que es esa idea que aparece ahí en la esquina de patchwork postmoderno. ¿Hasta qué punto? ¿Qué está ocurriendo ahora con este esquema? Este esquema nos permite explicar las cosas a los años 70, pero bueno, a ver qué pasa. En todo caso, la caracterización de este último ciclo, volviendo al esquema de State Building, Demos Building y Nation Building, como hipótesis, evidentemente, sería entender que los últimos 30 años en el País Vasco han sido años en los que se ha producido un proceso de democratización. Un proceso de State Building y un proceso de Nation Building. Esos tres procesos han estado activos, evidentemente, en los últimos 30 años.
desde las movilizaciones sectoriales más parciales, ecologistas, feministas, vecinales, etcétera, etcétera, a ciclos de movilización más amplios, como puede entenderse el ciclo de movilización que inicia el acuerdo de Lizarra-Garazi, año 98-2000, al ciclo de protesta propiamente dicho, años 60, ayer, hoy, mañana, a, entre comillas, lo que en algunos momentos, para algunos, podría haber sido o haber llegado a ser en los años quizá 80, los primeros o los medianos años 80, un estado cuasi pre-revolucionario en Euskadi. Esa sería, digamos, la escala que veríamos. El planteamiento de hipótesis es que, en contraste con el esquema de Tilly que veíamos antes, los procesos de demos building, state building, nation building en el País Vasco en los últimos 30 años han dado como resultado un demos más fuerte, es decir, un proceso de democratización más fuerte. Y, como digo, no por razones morales, sino por razones, digamos, más estructurales, o más, en algunos casos, pragmáticas. En primer lugar, el state building, el proceso de state building ha sido un proceso que básicamente ha estado liderado por los partidos abertzales modernos. El proceso de state building de construcción estatal en el País Vasco es el proceso de construcción del modelo autonómico, de la comunidad autónoma vasca. El Partido Nacionalista Vasco ha ido construyendo Estado. Por eso cuando Julio dice, cuando no hace falta más Estado, estamos haciendo Estado, es así. Pero como es un agente teórico podemos entender que están haciendo Estado, ya han estado haciendo Estado. Pero como es un agente teórico podemos entender que están haciendo Estado, ya han estado haciendo Estado. Ese proceso de construcción estatal, de reivindicación y consecución del estatus jurídico y una materialización territorial del poder político vasco, por las necesidades de una actual coyuntura democrática, es decir, por el hecho de que eso hoy en día solo se puede hacer democráticamente, ha necesitado reforzar el demos vasco. Ha necesitado crear ciudadanos vascos. Como decía Gramsci, ha necesitado crear vascos, como se creaban italianos. Crear vascos que se sintieran parte del demos vasco. Y la fórmula ha sido, pues, servicios sociales, nacionalismo del bienestar, osakidetza, sanidad pública, es decir, es una perspectiva integradora, cauce para que el sentimiento de ser ciudadano vasco fuera lo más amplio posible. Porque era la palanca que permitía avanzar en la construcción estatal vasca. Es decir, la palanca que conseguía y que permitía mayorías abertzales necesarias para avanzar en el modelo autonómico. Con lo cual, por esa vía se ha ido reforzando el demos. Por la otra vía, digamos, por la vía del nation building, en la que posiblemente Izquierda Abertzale ha sido, digamos, la fuerza principal, ese reforzamiento de la comunidad nacional, recuperación, modernización, desarrollo de la identidad cultural y de las lenguas vascas, también por razones obvias y por razones coyunturales históricas, y por lo que decíamos antes de que es un ciclo optimista que va unido no a la versión finales del 19, Sabina Arana, purismo, decadencia, pesimismo, que también se produce en España, generación 98, etcétera, etcétera, pero bueno, que no responde a esa clave, sino a una clave distinta, también tiene una perspectiva de nation building integradora, de forma que en la categoría clásica aquella de es vasco todo aquel que vive y trabaja en Euskal Herria, rompe con los modelos, digamos, más étnicos de la vasquitud. Y la única forma y la única manera que se establece como fórmula de entrar en la comunidad nacional vasca es la voluntad. Básicamente la voluntad. Y evidentemente, como ya la voluntad tiene una función relevante, la euskaldunización. El hecho de que la gente se euskaldunice y aprenda euskal. Y esa ha sido la fórmula más o menos abierta de ir ampliando la nación vasca, es decir, aquella gente que se siente parte de la nación vasca. De forma que, por un lado y por otro, al final el resultado ha sido la creación de un demos nacional, digamos, más fuerte o más, bueno, pues, amplio, intenso que lo que ha ocurrido en otros casos. No olvidemos que sobre qué se ha basado. Que eso también explica por qué en Euskal Herria no se están planteando de ninguna de las maneras políticas que puedan poner en cuestión el nacionalismo del bienestar. Ni siquiera por partidos que no son nacionalistas, porque no se atreven, evidentemente, ni el Partido Socialista ni el Partido Popular, a desmontar eso. No hay amnistía fiscal, se están intentando mantener al máximo los niveles de asistencia sociales, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque se sabe que ese es el instrumento, cosa que no está ocurriendo en Cataluña. Esos son todos los debates interesantes.
Es decir, el nacionalismo, el demos catalán y la construcción del demos catalán tiene claves distintas, que todavía no hemos analizado, pero tenemos un proyecto de investigación que está intentando analizar comparativamente cómo se ha construido el demos nacional catalán. Y por eso mismo, desde nuestro punto de vista, visto desde el punto de vista del País Vasco, los catalanes sí que se están pegando un tiro en la pierna. Como Froilán, y como dicen que los argentinos, que también a pegar tiros en la pierna. En este esquema, los catalanes, es decir, el nacionalismo catalán se está pegando tiros en la propia pierna. Es decir, la forma de integrar y de ampliar esa integración en el demos catalán, salvo que busquen la misma salida por otra vía, que es mosquear tanto a la gente para al final responsabilizar del mosqueo a los españoles y decir, tenemos que salir. A lo mejor son estrategias tan maquiavélicas que van por ahí, pero bueno, eso ya habría que preguntárselo. En todo caso, bueno, eso sería... modelo padaniano, ¿no? Exactamente, el modelo padaniano. La imposición repentina de agravios, que decía... Bueno, entonces, este proceso que decíamos de fortaleza relativa, de reforzamiento relativo del demos vasco, del demos nacional, desde el punto de vista se puede explicar cómo se ha hecho con un instrumento teórico que ya creo que conoceréis y que, bueno, que ha estado presente en otras sesiones, que serían los famosos temas laclauianos, que no lacraunianos, porque cuando Laclau se pone lacrauniano, la verdad es que a veces se hace bastante incomprensible, que entran los juegos de Zizek y entonces suele ser mucho peor. Los temas laclauianos de hegemonía y populismo. Bueno, no voy a leer lo que está ahí, porque son realmente textos adaptados de lo que dice Laclau acerca de la hegemonía y el populismo. Para entender qué es la hegemonía, creo que lo mejor es contar una anécdota que nos pasó hace ya bastantes años. Recién terminada la carrera, años 80, 87, 88. Estábamos ya muy cansados de estudiar y un grupo de amigos, bueno, decidimos coger la tienda de campaña y recorrer esas tierras de España. Y llegamos a Guadalajara, a los montes de Guadalajara que luego se quemaron y, bueno, los pinares magníficos de Guadalajara. Llegamos allí y, bueno, en un claro del bosque pusimos la tienda y cuando pusimos la tienda se nos acercó un pastor que apacentaba las ovejas allí en la linde del bosque. Y, bueno, pues compartimos el vino, el jamón y lo que teníamos un poco allí unos y otros y nos preguntó, ¿y ustedes de dónde son? Y pues nosotros somos vascos. Y su respuesta fue, ah, vascos, gente brava la de Rentería. Entonces, después de algunos años, cuando empezaba a leer a Laclau, he dicho, aquel pastor de Guadalajara definió perfectamente de qué estamos hablando cuando hablamos de hegemonía. Para él, vascos era gente brava la de Rentería. En aquellos años 80, vascos era gente brava la de Rentería. Es decir, eso que dice, el contenido típico del vasco era gente brava de Rentería. Quizá vosotros no os acordaréis, algunos sí, de lo que era Rentería en los años 80, porque en la situación aquella pre-revolucionaria, Rentería era pues, ese pueblo casi pre-revolucionario. Estaba una continua huelga, una continua manifestación, una continua. Y esa es la mejor definición. Esa es la mejor definición de cómo un significante particular, que en este caso era ese movimiento abertzale radical que se movilizaba en la calle, que estaba muy activo en la calle, hegemoniza, en este caso, el Universal Vascos. Ese particular que hegemoniza el Universal Vascos, para hegemonizarlo, también se universaliza parcialmente. Esa idea también es importante porque eso hace que necesariamente para hegemonizar el Universal Vascos, ese sujeto, izquierda abertzale en este caso, tenga que ser un sujeto abierto, articulado de distintas demandas en lo que Laclau denomina las cadenas equivalenciales, es decir, demandas que a partir de un determinado momento entienden que son equivalentes, que sin perder su particularidad empiezan a entender que son equivalentes y que
se enfrentan a una lógica institucional que se enfrenta a esa lógica popular. Esa articulación equivalencial de esos contenidos típicos es uno de los fundamentos de la operación populista, según la Clau. Y eso es, en parte, lo que ha ocurrido en Euskal Herria en los últimos 25 o 30 años desde mi punto de vista. Lo que había captado en esta zona de forma muy natural un pastor de Guadalajara que, pues no sé si veía aquel en aquel momento o no, o cómo le llegó aquello de que la gente brava de rentería, porque realmente las fuentes de información no serían las actuales. Esas articulaciones que permiten esa construcción de la hegemonía, evidentemente lo que están explicando es una lógica política, que es la lógica populista, según define acá. Que no es un movimiento. Es una lógica articulatoria que lo que define es un campo popular frente a un campo institucional. Esa articulación de demandas, que pasan a ser equivalentes, es un constructo. Es decir, no responde, y ahí está el debate que consiste, no responde a exigencias infraestructurales previas, no responde a contradicciones básicas o fundamentales previas o preexistentes. Es decir, se articula con una construcción radical. Y esa identidad popular lo que está expresando es una completud inalcanzable, que es la perfección de lo social, que es el círculo cerrado de lo social, es ser ese pueblo vasco perfecto redondo, que es imposible de alcanzar. Y como es posible de alcanzar, tiene que buscar reivindicaciones, puntos, modales, que expresen esa completud. Luego veremos un poco cómo ocurre eso en el caso de Lemoiz. Y esa relación equivalencial entre demandas no supone que desaparezcan las demandas particulares. Y el hecho de que no desaparezcan las demandas particulares hace que los momentos sean momentos equivalenciales y los momentos sean momentos de particularización, y por eso es el problema de Bolivia. Hay momentos equivalenciales que pueden dar lugar a una articulación amplia que permite acceder al gobierno, pero esa articulación no ha supuesto la desaparición de las particularidades. Con lo cual, ese momento particular sigue presente. Es una cuestión de momento equivalencial y momento particular. Y en esa tensión entre lo equivalencial y lo particular, todos estamos aquí por lo mismo, articulados, soportando y sustentando el gobierno de Evo Morales, o somos una demanda particular en tensión. Es esa tensión fluctuante entre lo particular y la cadena equivalencial que define. Por eso lo que decía antes Jaime, el populismo es un campo neutral, es una lógica. Es una lógica que puede ser hegemonizada, como dice la Clau, por todo tipo de movimiento ideológico, por todo tipo de articulación. Y además, articulaciones que pueden ser en todo caso fluctuantes. Es simplemente una imagen de lo que pudiera ser esa lógica articulatoria en una demanda concreta, que es la demanda que se produce en los años 70, 80, primeros 80 contra la central nuclear de Nemoniz. La central nuclear de Nemoniz, la lucha contra la central nuclear de Nemoniz, que comienza en los años 70, es una lucha que parte de una demanda, digamos, particular, muy particular, unos grupos que se organizan, grupos antinucleares primeros, grupos antinucleares, la Comisión para una Costa Vasca No Nuclear, gente notable además, que estaba en una conexión directa con las dinámicas antinucleares a nivel mundial, y que bueno, dicen, van a poner 4 centrales nucleares en un espacio de costa de 100 kilómetros, porque iba a haber 4 centrales nucleares en un espacio de costa de 100 kilómetros, y comienza un movimiento, digamos, con una estructura particular. Ese momento político determina que fácilmente, a partir de un determinado momento, estamos en el franquismo, distintas demandas particulares que existían en ese momento, abertzales, socialistas, autodeterminación, euskera, antinucleares, etcétera, etcétera, a partir de su particularidad empiezan a entender y a articularse y a primar su momento equivalencial. Es decir, todos estamos por lo mismo. Hay una lógica de equivalencia entre las demandas. Y eso se expresa en un punto nodal, que es Lemoiz no, Lemoiz es, y sobre todo en un lema, porque eso, evidentemente, en todo el trabajo de la Clau, el elemento discursivo es fundamental. El lema es Euskadi a la Lemoiz, que es el lema estrella de aquel debate. Euskadi a la Lemoiz era lo que demostraba esa ruptura entre
la articulación popular, de la lógica popular y la lógica institucional del momento, que todavía sigue siendo franquista en los primeros finales de los 70. Y evidentemente, con ese punto nodal y esa articulación, lo que se intenta es quién ocupa el universal democracia-nación. Es decir, cómo se entiende la democracia y la nación. Como la entiende la lógica institucional del momento, como la entiende la lógica popular del momento. Es decir, esa es la pugna hegemónica que dice Eva. ¿Y quién ocupa ese universal? Si lo universal es qué entendemos por democracia o qué es democracia y qué es. Otro ejemplo de articulaciones. La corrica. ¿Sabéis qué es la corrica? ¿Alguien sabe lo que es la corrica? Bueno, sí, es una movilización que, bueno, que durante 2 semanas, cada 2 años, se corre todo Euskal Herria, 2000 y pico kilómetros, y se trata simplemente de pasar un testigo, cada uno hace 1 kilómetro, cada grupo, cada asociación, cada grupo de amigos hace 1 kilómetro con un testigo, corriendo, y se lo pasa al siguiente grupo cuando hace 1 kilómetro. Por ese kilómetro se paga una cantidad simbólica que permite, evidentemente, sufragar los euskalteguis, etc. Ese testigo en 15 días no para en ningún momento. O sea, durante la noche, y por esas carreteras de Dios de Álava y Navarra, las que no hay ningún pueblo en muchos kilómetros, el testigo sigue corriendo. La gente sigue corriendo por la noche, pasando el testigo, eso es la corriente. Cada 2 años, como digo, 2000 y pico kilómetros. La corrica, evidentemente, es una movilización por el euskera, pero en esa iniciativa de la corrica se articulan otras demandas. Se articulan visualmente, como digo, esa articulación no es teórica, es una articulación en lemas, es una articulación en pancartas, es una articulación en presencia, es una articulación que lo que busca también es a ver quién hegemoniza internamente esa articulación, qué particular es el principal, aunque evidentemente el marco general es la lucha por el euskera. En todas las corricas, ese ha sido el debate precisamente cuando se ha criminalizado la corrica y AECA, etcétera, etcétera, evidentemente están presentes muchas demandas. Demandas, la original, digamos, la principal, que es la del euskera, aquí nadie puede decir nada, pero otras demandas que se articulan. Navarra, estas fotos de aquí son las fotos de los presos, más modernamente, presos, tren a alta velocidad, y más modernamente, por eso digo que a veces esas articulaciones son realmente insospechadas. Lo que está demostrando es una hegemonía tan potente que obliga a que uno de los kilómetros de la corrica, que también va con fotos de los presos y del tren de alta velocidad, etcétera, etcétera, porque no se ven en primera fila, están por la parte de atrás, porque para la foto evidentemente les dicen, oye, por favor, que está Blanca Orgel, no me pongáis esas fotos de los presos en primera fila, vamos a ponerla un poco por atrás, pero están ahí las fotos de los presos también, ¿no? De forma que esa movilización está visualizando esa articulación. Articularos que era con el chaval aquí con la camiseta del Atleti, un poco más atrás, como están en la liga ahora, pues la sociedad. Y esa es una consejera del Partido Socialista apoyada por el Partido Popular. Esa es la última corrica del año 2000. Estas son precisamente las dinámicas articulatorias que tienen, que demuestran esa capacidad, esa potencia hegemónica. El hecho de que, partiendo de una población vascohablante que podía llegar al 12-15% en el País Vasco hace 25 años, en este momento, a menos conocimiento del euskera, puede tener ya el 50 y tantos, y las líneas de educación, las líneas que se enseña todo en euskera, sean líneas que son mayoritarias, 70-80% en toda la comunidad autónoma. Y superando ampliamente lo que son las opciones políticas nacionalistas. Están mostrando esa capacidad de articulación de sectores muy modernos. Os voy a pedir una práctica breve. Estas son unas fotos que no es una composición, es este mismo año de la corrica del año 2009, estaba pasando por San Sebastián, por Donosti, y el barrio del Antiguo, bueno, pasaba por allí la corrica a las pocas horas y una ikastola de
Donostia, la Ikastola Jakintza, pues bueno, dijo a sus niños que, bueno, que dibujaran la corrica, la llegada de la corrica. Y esos dibujos de los niños los pusieron en la calle, unos paneles, y pasé por allí, y estaba yo con estas cosas en la cabeza, tal, las hegemonías, las especulaciones, voy a sacar una foto. Esto es lo que los niños de la Ikastola Jakintza de San Sebastián piensan de la corrica. ¿Qué 4 ideas veis ahí? ¿O qué visiones hay distintas ahí? Una sería, evidentemente, la conexión directa de la articulación del euskera con la bandera, con la ikurriña, sería, digamos, una dimensión política, digamos, ¿no? El hecho de unir el euskera con la bandera nacional. Otro de los niños, el euskera y la corrica, ve que es una cosa para hablar con las ovejas, así, ¿no? El euskera sirve para hablar con las ovejas. Está el pastor ahí y bueno, está con sus ovejas y habla con sus ovejas en euskera. Es una imagen claramente rural. Igual será también porque el niño es de San Sebastián, ¿no? Entonces al ser un niño urbano, pues bueno, él pensará, aunque es un niño que sabe euskera, que es de Castón. Creo que no hay problema de género, porque hay un chico y una chica. Sí. En la carrera. Sí, mira. Pero... ¿Qué más? En el segundo, ¿qué se ve? Aparte de lo... En el segundo, pues hay un chico y una chica también, y bueno, hay unos bocadillos ahí, yo creo que están hablando, están... En el norte. Hace mucho sol en el País Vasco. Yo creo que los niños dibujan soles, igual en el País Vasco, Groenlandia, en cualquier sitio, siempre dibujan soles. No sé los niños de Groenlandia que dibujan, ya, a lo mejor es la que dibujan otras cosas. El sol en los dibujos de los niños se hace de típico. No, hice esta práctica con los alumnos y me decían, no, es que ahí aparece que es un instrumento de comunicación, porque aparecen hablando. Hay unos bocadillos. Entonces, este habla con las ovejas y este está hablando. Entonces, este habla con las ovejas y este está hablando con las personas. Son instrumentos de comunicación. Aquí es un instrumento político. Y ahí abajo no hay nada de política. No hay nada, absolutamente nada. En el 4... Medio ambiente. Eso hay que participar hombres y mujeres. Sí, eso sí, mira, eso sí es política también. Evidentemente, no hay política, digamos, en clave nacional, Icurriña, etcétera. Sí, tienes razón. No hay política en el sentido fuerte del término de decir Icurriña, no sé. Y nosotros arriba sí hay Icurriñas, esos niños han identificado con el euskera, con algo, digamos, más político, más nacional, entre comillas. Este está en clave premoderna. Y el otro, bueno, es neutral, es decir, simplemente hay dos que están corriendo, ¿no? Y sobre todo yo creo que ahí lo que ha llamado la atención a ese niño es que están todos corriendo. De repente llega un montón de gente corriendo y se van corriendo. Que para un niño también es bastante fuerte, ¿no? De repente todo el mundo gritando, llega un testigo y todos corriendo, y ¿a dónde van? ¿Dónde todos corriendo? Dicho de la carretera, ¿no? Todos ahí corriendo en la carretera. Esto simplemente lo quería plantear para que veamos que esas articulaciones no son nunca estables y no están cerradas. Siempre está abierto. Y siempre está abierto hasta el punto de que esos niños son de una Ikastola. Todos son de la misma Ikastola. Vamos para también romper un poco los tópicos acerca de ¿qué han sido las Ikastolas? ¿Qué son las Ikastolas? ¿Qué han sido las Ikastolas? ¿Qué son las Ikastolas? Año 2009, 4 niños que de la corrica, uno de su forma distinta. Más de articulación. ¿Cómo vamos de tiempo, Jaime? Media hora máximo. Vale. Otra de articulaciones. Ahí lo que veíamos antes acerca de las
de las articulaciones y de cómo se articulan o demandas o posiciones de sujeto o discursos. Esas articulaciones ahí están respondiendo a tres ámbitos distintos, porque desde el punto de vista de Euskal Herria sí ha habido un proceso de hegemonización, digamos, más de tipo cultural, un proceso de hegemonización de tipo más socioeconómico y otro proceso de hegemonización más político. Y cada uno de las articulaciones que ha impulsado o el modelo cultural, o el modelo socioeconómico, o el modelo político, ha sido, después de 30 años, relativamente exitoso. Es decir, ha conseguido introducir en el locus hegemónico, es decir, en aquello que entendemos por vascos hoy en día. Yo no sé si le preguntáramos al pastor de Guadalajara, o si fuéramos ahora y le dijéramos, vascos, ¿qué diría? Que ha envejecido mucho, ¿no? Qué pesado. Y su hijo ya verá televisiones que no tiene que ver. ¿Qué diría? Persistentes. ¿O qué diríais vosotros? Buena gente. Pero esa buena gente de vascos es buena gente, yo creo, desde el siglo XVI. Casi, ¿no? Sí, no, sí, estoy de acuerdo, ¿eh? Mucha gente todavía sigue buena gente noble, tal, no sé qué. Pero digamos más modernamente y más banalmente. No es un acertijo, ¿no? Mucha gente dice, no, qué grandes cocineros los vascos, de cocina. O sea, hoy en día, por ejemplo, por eso decía el cocinero, ahí la ponía a la mitad, como de forma provocativa. Decía, bueno, hoy en día cuando dices vasco, ves cocina. Es cocina. Y realmente desde un punto de vista casi material dices el porcentaje de estrellas Michelin en 100 kilómetros a la redonda es el mayor del mundo. Pero había gente que lo asociaría con la violencia. Claro, También, es larga, terrorista. evidentemente. Se escucha mucha gente aquí en Madrid. Sí, por eso. Por eso preguntaba también a ver si salía eso. Es duro decir eso, ¿sabes? Era provocación, por eso en ese sentido. No se atrevía. Claro. Salta los nombres. Terrorista. Bueno, en todo caso, ese lugar hegemónico es lo que todos intentan introducir, todas las operaciones hegemónicas en pugna intentan introducir en ese locus, es decir, en lo que es vasco, lo que entendemos por vasco típico, se intenta introducir tu discurso, tu planteamiento, y articulado con otros, evidentemente. Desde mi punto de vista sí ha habido un relativo éxito de cada uno de ellos, de forma que el PNV, simplificando, ha tenido relativamente un éxito relativo en que el modelo socioeconómico del País Vasco sea el que quería él. El aspecto cultural de Izquierda Abertzale ha conseguido relativamente acercarse al modelo cultural que quería, teniendo en cuenta que proveníamos de una situación en la que el euskera prácticamente había desaparecido del país. Y, digamos, los partidos estatalistas han conseguido al menos sostener el modelo político que consideraban que había que sostener a toda costa, que era el modelo económico y evitar lo que en los años 70 finales y primeros de los 80 podría ser un peligro de secesión. De forma que todos, de una forma o de otra, han conseguido introducir en ese locus hegemónico elementos que definen al final lo que hoy entendemos por vasco. El eje de polarización fundamental fuera adentro, es decir, es la lógica institucional, que es este lado de aquí, y la lógica extra-institucional. Pero hay otros ejes también. Otros ejes también más complejos, abertzale, españolista, o incluso izquierdas y derechas, que se intercruzan y que hacen todavía más compleja esa gestión de qué es lo que tenemos por vasco. Y luego hay otros eslabones que también son curiosos.